Ya. Andrew Fulo, ya. Yo subí este archivo, ya poco a poco. Ustedes lean, por favor, ya. Este libro sería muy, muy útil para ustedes. Andrew Fulo, ya, fue un pastor bautista de Inglaterra. Él fue excelente teólogo de la Iglesia Evangélica Bautista, ya. También él fue fundador de Sociedad Misionera Bautista en aquel tiempo. La versión moderna está de tal secta sandemaniana es justamente las cuatro leyes espirituales. Muchas variadas maneras de evangelización moderna coinciden con esa secta de sandemanianismo, ¿ya? A través de la evangelización errada, la falsa salvación, cristianismo barato, la gracia barata, falso cristianos, cristianismo sencillos, la fe sencillas, el cristianismo manipulados. Se está expandiendo en Perú, Corea del Sur, Europa, Latinoamérica, el resto de Latinoamérica ya. Mira, un examen de las consecuencias de la doctrina de la justificación sandemanianista, ¿ya? Según el sandemanianismo, el arrepentimiento salvífico para la vida no es necesario para el perdón de los pecados. Peor, ¿no? El sandemanismo, argumento de sandemanismo. Según el sandemanismo, la fe verdadera, la fe salvadora en Cristo no es un deber y la incredulidad no es un pecado. Según el sandemanismo, la fe está desprovista de la voluntad. El sandemanismo tiene la fe de los demonios y la de los cristianos nominales. Wow. Hace Andrew Fulos, críticos de manera muy, muy fuerte. El sandemanismo es una teoría sectaria. Tiene la fe de los demonios y la de los cristianos nominales. Ya, como Martin Lutero, Martin Lloyd Jones, John MacArthur, como Andrew Fulos mencionó, y también ese Charles Spurgeon, usted lo conoce entonces, en su Charles Spurgeon, Un príncipe olvidado, es por Ian Murray, escribe ese libros, el arminianismo, porque el sandemanismo está basado en el arminianismo, porque a través de la propia iniciativa y intención puede alcanzar a la salvación, ¿ya? Están basadas en arminianismo. Entonces, que Charles Spurgeon, el arminianismo traería gran cantidad de falsos conversos, con lo que se llamaría decisionismo. Decisionismo es de un tipo que otro color de sandemanianismo, es otra palabra, ¿sí? Decisionismo, a través de una decisión humana, una determinación intencional humana puede alcanzar a la salvación. Lo que Ian Murray nos muestra es que la lucha de Charles Spurgeon contra el arminianismo era por la gran cantidad de errores que había en tal teorías. Este libro también es muy excelente. Yo también voy a subir, ¿ya? Voy a subir este libro, ¿ya? Voy a subir este libro. El profesor sube muchos de PDF, entonces que los seminaristas encargan Es mucho, para el ¿no? archivo, pastor, para nuestro archivo. Pero excelente libro, lean y Ok, lean, perfecto. por No se favor. canse, pastor. No se canse de estudiar. Bendiciones a todos. Ya, muy bien. Charles Spurgeon contra el arminianismo era por la gran cantidad de errores que había tal teoría. El arminianismo no solo tenía una visión inadecuada de Dios y su carácter del hombre, del pecado y de la salvación. Spurgeon sostuvo que el arminianismo traería gran cantidad de falsos conversos, falsos cristianos, falsos cristianismo, con lo que se llamaría decisionismo. Hoy en día ese decisionismo se llama, otra palabra, la salvación por una determinación humana. Determinación. Yo quiero determinar, ahora yo tomo decisión a seguir a Jesucristo. Si levanta manos y si ora juntos, es salvo, ¿sí o no? Que peor, un decisionismo. Todo está basado en arminianismo, ¿sí o no? Es decir, en ese decisionismo, los
hombres deciden si aceptan o no a Cristo. Esto es lo que vemos en la actualidad. Y los que han precipitados a la iglesia visible a introducirse en un problema del que lo costará salir. Así voy a compartir eso más. ¿Ya? Es primero, los serios problemas de las 4 leyes espirituales. ¿Ya? Poco a poco vamos. Ustedes ya saben, folletos, ¿no? 4 leyes espirituales, ¿ya? Para la evangelización. Se ha expandido de manera muy extensa, ¿sí o no? Muy extensa en el mundo, en tu iglesia también. Muchas iglesias evangélicas, muchos pastores, misioneros están utilizando sin ninguna duda sobre el contenido. Muchos cristianos, pastor, no saben de dónde viene el contenido, la postura de folletos. No saben. Generalmente no saben, pero proviene de sandemanianismo, que están basadas en arminianismo, ¿ya? Y lamentablemente estas 4 leyes espirituales ya han sido heredada de la teología de Charles Finney, en que clase anterior también enseñé sobre el error de Charles Finney, ¿ya? Charles Finney también aceptó la postura de sandemanianismo, ¿entiendes? Sandemanianismo afectó a Charles Finney. Charles Finney afectó a este tal folleto de la evangelización acerca de la manera de evangelizar. Y también fue heredado el sandemanianismo, que fue condenado como una secta muy herética por la iglesia histórica de Inglaterra. En aquel tiempo, ese sandemanismo, salvación por una determinación, salvación por una carta de recibir Cristo, ya fue condenado en aquel tiempo, en el siglo XIX, en la iglesia evangélica Inglaterra, ¿sí o no? Pero hoy en día, ¿a quién? ¿Quién está condenando este error de folleto 4 leyes espirituales? Ninguno, ¿sí o no? Muy expandidas, problemas, ¿sí o no? Hay que cuidar, hay que prestar atención espiritualmente, con discernimiento espirituales, ¿sí o no? Y vamos a ver en el sandemanianismo, continuando. ¿Qué enseña el sandemanianismo? Aquí, mira, hermana Marta Maldonado, hermanita, ¿puede leer? Sí. ¿Qué enseña el sandemanianismo? Lea, por favor. ¿Cuáles son algunas enseñanzas clave del sandemanianismo? El sandemanianismo fue un movimiento radical y de tez sectaria que tuvo su mayor acogida en Inglaterra durante el siglo XX. Sus 2 principales enseñanzas se relacionaban con la naturaleza de la fe y el arrepentimiento. Con relación a la fe, enseñaban que la fe debía ser una fe simple, un asentimiento puramente intelectual a las verdades o proposiciones del Evangelio. De esta manera, para el sandemanianismo, la fe consistía en estar de acuerdo con ciertas proposiciones centrales del Evangelio, como por ejemplo, estar de acuerdo con que Cristo resucitó de entre los muertos, o el nacimiento virginal de Cristo, o que murió por los pecados, o que era divino. Con relación al arrepentimiento, el sandemanianismo enseñaba que el arrepentimiento consistía primariamente en la ejecución de buenas obras y que como tal era una consecuencia de la fe en Cristo Jesús. Era una consecuencia de la justificación en lugar de la causa de la misma. De esta manera, para el sandemanianismo, el arrepentimiento no era necesario para la justificación, sino que le Ya, seguía. ya. Es decir, sandemanianismo sostiene que el arrepentimiento salvífico para la vida es una consecuencia de la fe, no está acompañado con la fe. Entonces, no es necesario arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento salvífico es una obra.
es contra un concepto de salvación por la fe, ¿entiendes? Pero como hemos visto un gráfico sobre ruta de la salvación, no existe la fe salvadora sin el arrepentimiento salvífico para la vida, ¿sí o no? Una moneda de ambos lados, ¿sí o no? La fe salvadora, otros lados, el arrepentimiento salvífico. Salvación por la fe, ¿qué significa? Otra palabra como salvación por la fe salvadora acompañada con el arrepentimiento salvífico para la vida. Nosotros hablamos solamente emocional o volitivo en la creencia. En otros casos se predica una prédica que no tiene ninguna relación con el Evangelio. Y al final de la prédica se hace una invitación a creer en Cristo. Este tipo de fe es una fe que no tiene las verdades esenciales del Evangelio. Al definir la fe, lo que en realidad él... Ahí continúa. El sandemanianismo estaba haciendo, era redefinir el evangelio. De esta manera era una herejía. De esta manera era una herejía. Mira, estaba haciendo, sandemanismo, el sandemanismo estaba haciendo era redefinir el evangelio. Mira, la herejía es una característica muy común de la herejía, como siempre redefinición. Ellos realicen redefinición, concepto, fe, salvador. Ustedes ya verán, ustedes van a ver de manera detallada sobre este concepto alterados, concepto cambiados del evangelio de siguientes semanas, ¿ya? Característica común de la secta como redefinición, concepto pecado, concepto arrepentimiento salvífico, concepto la fe salvador, concepto regeneración de Dios, concepto justificación, concepto santificación, todo se cambia, ¿no? Todo se cambia. Esa es la característica muy común de la herejía, ¿sí o no? Esto, sandemanismo, finalmente cambia, ya, regeneración de Dios ya no hay, solamente a través de su propia iniciativa alcanza a tus salvaciones, no te preocupes, ¿ya? Y también, sandemanismo reduce la fe a solamente una facultad, una facultad del ser humano, la mente dejando de lado las emociones y la voluntad, ¿sí o no? Entonces, según sandemanismo, neosandemanismo, una que como historia de publicano, ¿sí o no? Que recausador de impuestos de Lucas 18 ya no son salvos, ¿sí o no? No justificados. ¿Por qué? Publicano como gritaron, ¿sí o no? Gritos, golpeando su pecho, llorando. Eso una evidencia que no es salvo, ¿sí o no? Según sandemanianismo. ¿Por qué? Ya publicanos mostró su emoción, ¿sí o no? De más fuertes, su voluntad, ¿sí o no? Su confianza. Es terrible. Por eso una herejía, ¿sí o no? Una herejía. Este tipo de herejías, sin darse cuenta, sin discernimiento espiritual, están invadiendo. Ya invadido, ¿sí o no? Ya han invadido de manera fuerte a la iglesia evangélica, produciendo falso cristianismo. Cristianismo muy sencillo. Ya, en segundo lugar, hermanita, ¿puede leer otra vez? Gracias. En segundo lugar, por ejemplo, en relación al arrepentimiento, y esto es sumamente importante porque el arrepentimiento no consiste primeramente en hacer buenas obras. Las buenas obras son la consecuencia natural y necesaria del arrepentimiento, pero el arrepentimiento en primer lugar es un rechazo por el pecado, seguido por un amor por Cristo, es ante todo una disposición de la mente, una actitud del corazón y una disposición de la voluntad. Como tal, el arrepentimiento es necesario para la justificación. Debemos arrepentirnos para recibir el perdón de pecados. El arrepentimiento es antes de la justificación, es la causa de la justificación y no una consecuencia. El arrepentimiento se evidencia en buenas obras.
El día de hoy lo que se predica es reconoce que eres pecador, en lugar de decir arrepiéntete de tus pecados. Cualquiera puede reconocer que es pecador. El diablo mismo reconoce que es pecador y que es el mejor de todos. Pero esto no significa de ninguna manera que experimente arrepentimiento bíblico, ni mucho menos que sea salvo. Mucho del evangelismo que el día de hoy se predica es un evangelismo sin fe y sin arrepentimiento, y como tal es un evangelio falso que produce creyentes falsos que llenan iglesias falsas. Mira, el día de hoy lo que se predica según sandemanismo, en base de sandemanismo, es como reconoce, sabes, acepte que tú eres pecador intelectualmente. En lugar de decir como arrepiéntete, tenga encuentro verdadero, genuino con Dios en totalidad de las personas. En lugar de decir arrepiéntete de tus pecados. Esa es la realidad de hoy. Entonces, la versión moderna de tal secta herética sandemaniana es justamente las 4 leyes espirituales. Muchas variadas maneras de evangelización moderna coinciden con esa secta del sandemanianismo. Aquí hemos visto brevemente, error mortal, salvación, solo oración, recibir a Cristo en ruta de salvación, neosandemanianas en esto. Y entonces, a partir de ahora, entonces vamos a ver errores directos de 4 leyes espirituales. Serios problemas de las 4 leyes espirituales. La salvación errada a través del nuevo nacimiento falso. La apóstol, porque esta manera de evangelización de 4 leyes espiritual produce falsos cristianos, ¿sí o no? Porque no demanda ese tipo de evangelización, no demanda la necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida. No demandas emociones, que fiducias, no importas. Solamente acuerdo, intelectualmente aceptas, solamente me repites conmigo, suficientes. La salvación era a través del nuevo nacimiento falso, la postura neosandemanismo y semi-pelagianismo. Esas tales teorías sectarias están incluidos en 4 leyes espirituales, ¿sí o no? Si investigamos doctrinalmente en un folleto también. Entonces, es muy importante para discernirlos. La salvación falsa a través del acuerdo intelectual y de la oración de recibir a Cristo, el proclamar para ser salvo por uno mismo, el convencer para ser salvo por uno mismo. Segundo, el nuevo artículo inventado, la nueva clase de cristiano, como cristiano carnal, es nueva clase que no existe en las Biblias. 4 leyes espirituales que están basadas en sandemanismo, invento nueva clase de cristiano, como cristiano carnal, que no existe en la Biblia. La racionalización de la salvación a través de acuerdo intelectual y de la oración de recibir a Cristo por medio de inventar el concepto de cristiano carnal que no existe en la Biblia. Mira, la salvación era a través del nuevo nacimiento falso, neosandemanismo, el semisandemanismo. Ya. Javier Trujillo, hermano, ¿puede leer? Primera ley. Oh, no escucho bien. Perdón, ahora sí, Ya. gracias, está apagado mi audio. Gracias. Ya. Así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Ley primera, Dios le ama y le ofrece un plan maravilloso para su vida. Dice, la referencia contenida en este folleto deberán ser leídas preferencialmente en la Biblia, siempre que sea posible. El amor de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios
Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Una vida completa y con propósito. San Juan 10:10. Ahí abajo hay una cita más. No, esa está bien. Ya. Mira, la primera ley de 4 leyes espirituales menciona brevemente, ¿no?, que Dios te ama, Juan capítulo 16, y tiene gran plan, allí termina. Aquí en primera ley no indica claramente la justicia de Dios, ¿no?, con la que Dios debe juzgar. Por eso esta ley trata con la redención de Cristo solamente desde la postura del amor. No habla sobre depravación total. No indica claramente la justicia de Dios, ¿ya?, sin explicar el estado terrible, es decir, como la muerte, nuestro estado de la muerte eterna, sin explicar el estado terrible del ser humano en el que el pecador está forzado a tener miedo, temblor ante Dios. Como hemos visto esto, como no indica claramente el estado de la muerte eterna. Ciertamente morirá. Estamos muertos en pecado. No habla. ¿Qué es esto? Jesús dijo como, Jesús dijo a Nicodemo como, Nicodemos, tú moriste por serpiente, tú ahorita tienes tu estado eternamente de muerte eterna, tu estado muerte eterna, tiene que ver primero, tiene que ver en ya el serpiente puesto en astas. Cuando Números capítulo 21 dice, y Juan capítulo 3, versículo 14 dice, antes de llegar a Juan capítulo 3, antes de hablar Dios te ama en versículo 16, Dios menciona como en versículo 14, tiene que ver tu muerte eterna, tu estado eterno de la muerte. Hay que ver primero depravación total. Es muy importante, ¿sí o no? Como apóstol Pedro predicó a multitudes de judíos, ¿sí o no? Judíos. Ellos reaccionaron como, ¿cómo haremos? ¿Cómo haremos? Aquí en 4 leyes hay, ¿cómo haremos que los oyentes, ellos se reaccionan? ¿Cómo haremos? No, de ninguna manera, ¿sí o no? Totalmente diferentes. Parece ser muy evangélicos, pero totalmente diferente. Aquí no hay depravación total, concepto de depravación total, necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida. No hay. Solamente están animando a los pecadores. Dios te ama, no te preocupes. Dios tiene gran plan, maravillosa, ¿sí o no? El gran problema, ¿sí o no? A veces Sprouland dice, antes de recibir el evangelio, el buena noticia para la justificación por la fe, nosotros estamos forzados a lamentarnos y a clamar con gran tristeza junto al temblor y miedo ante la justicia de Dios sobre el pecado. Si estamos de pie antes del estándar de la ley de Dios, nos daremos cuenta que somos seres que necesitan el evangelio de manera absoluta. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen esta palabra Alcis Sproul, discípulo de John Gosner? La depravación total del ser humano. La depravación total del ser humano. Jesús nos de ninguna manera disminuye nuestro estado de la muerte eterna. Para los que muertos eternamente necesitan la vida nueva, la regeneración de Dios que no existe en el mundo. ¿Entiendes? Es una figura típica del ser humano que enfrentó con su propia corrupción total. Es muy importante, ¿sí o no? Que en este folleto las teorías muy antibíblicas están incluidos. Segundo, ¿puede leer? Cristóbal, hermano Cristóbal, ¿puede leer? Segunda ley. A ver, dice, la segunda ley
menciona brevemente que el hombre es pecador y está separado de Dios. Pero tampoco trata de ninguna manera la depravación total del ser humano, que es lo más importante para el nuevo nacimiento, aunque esta segunda ley mencione el pecado del ser humano. Alguno puede decir, hombre es pecador, el hombre está separado, es el evangelio. Evangelio también, la Biblia nos dice ya hombre pecador, hombre está separado, así puede decir. Alguno puede mencionar así. Sí, está bien, puede, porque el hombre está separado con Dios, hombre está pecado. La Biblia nos dice, pero es todo, ¿sí o no? Es todo. ¿Qué significa? El hombre es pecado, el hombre está separado por eso, hombre, aunque tú eres pecador, hombre, aunque tú estás separado con Dios, a través de tu propia iniciativa puede alcanzar a Dios. 4 ley espiritual, así enseñas, ¿entiendes? Ese gran problemático, depravación total del ser humano. Humano, ninguna manera tiene para alcanzar a Dios, no enseña. Este folleto no enseña, ¿entiendes? Solamente indicando como hombre pecador, hombre se separa con Dios, pero hombre con tu 1%, 99% gracia de Dios, pero 1% tú tienes tu corazón de religiosidad. Entonces, si tú tienes poder de 1%, puede alcanzar la salvación a través de tu 1%. Ese es el problema, ¿no? No enseña sobre depravación total, la necesidad urgente del arrepentimiento genuinos. Este folleto eliminado, ¿sí o no? Eliminos. Tercer, hermano Cristóbal, ¿puede leer otra vez? Amén, pastor. En las 4 leyes espirituales no existe el acercamiento bíblico sobre la necesidad urgente para el nuevo nacimiento. La tercera ley no incluye la expiación, la reconciliación ni la propiciación, porque en la segunda ley no se trata de depravación total del ser humano. De esta manera, en las 4 leyes espirituales, de ninguna manera se encuentra el acercamiento bíblico sobre la necesidad urgente para el nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo y al joven rico. Amén. Sí, aprendieron. Si ustedes aprendieron teología sistemática, ahora están aprendiendo teología sistemática. Es muy importante, ¿no? Ustedes deben aprenderlo bien, ¿ya? Teología sistemática. Si ustedes aprendieron, pueden entenderlos. ¿Qué significa la expiación, reconciliación, que propiciación? Expiación es como un acto reparación o de purga mediante sacrificio, ¿ya? Reconciliación es decir, la obra salvadora de Cristo vista como la restauración de la relación de Dios, y el hombre. Propiciación es como un término teológico para hacer expiación por el pecado, haciendo un sacrificio aceptable. Entonces, de esta manera, en 4 leyes espiritual de ninguna manera se encuentra el acercamiento bíblico sobre la necesidad urgente. Por supuesto, porque hace falta de la depravación total. Este folleto de ninguna manera puede llevar a los oyentes golpear su pecho, meditar su estado, de su muerte eterna, de tu estado, de ninguna manera. Porque este folleto lleva a los oyentes que pueda alcanzar a salvación a través de su propia iniciativa, ¿sí o no? Aunque tú estás separado con Dios, aunque tú eres pecador, pero si recibe Cristo a través de tu propia iniciativa, puede obtener la salvación. Es problemático, ¿sí o no? Problemático. Este folleto de ninguna manera enseña diálogo. ¿Por qué Jesús dijo necesidad de nuevo nacimiento genuino a Nicodemo? Aún te falta una cosa a joven rico en Lucas 18. No hay la manera muy exacta, bíblica, muy adecuada y bíblica del evangelio no está en ese folleto. Solamente puede animar a los pecadores.
puede animarnos. Dios te ama. Dios gran plan maravilloso a ti. Tú eres pecador, pero a través de tu propia iniciativa, tú puedes. Si repite esa carta de oración, tú puedes recibir a Cristo como Salvador. Al finalmente se produce falsa salvación. Cuarta ley. Hermano Cristóbal, ¿puedes leer otra vez? Bien. La cuarta ley, que se llama la teoría de recibir a Cristo, tiene lo más problemático. A. El contenido central que se está repitiendo en la cuarta ley es la invitación y el recibir a Cristo. Aunque las 4 leyes espirituales citan Apocalipsis 3:20 para apoyar la invitación y el recibir, este versículo es solamente para los cristianos que cometieron pecado. Es decir, esta es para la iglesia y los cristianos, no para los no creyentes ni para evangelizarlos. El objetivo del versículo citado tampoco es correcto. Apocalipsis 3:20 está citado para usarlo. Apocalipsis 3:20 está citado para usarlo en la evangelización de los no creyentes, en las 4 leyes espirituales, pero no es para el uso del evangelismo. Es decir, está escrito para los cristianos. La palabra del compromiso en el que Dios los fortalecerá nuevamente. Y ahí parte del plan de Dios social. Sí. Ya, mira, la cuarta ley se llama teoría de recibir a Cristo. Teoría recibir a Cristo, una caja mágica, ¿sí o no? Como ya mencioné, caja mágica. Teoría de recibir a Cristo tiene lo más problemático de esto, ¿sí o no? Recibimos a Cristo por medio de una invitación personal, de ninguna manera. A través de una invitación personal, ¿qué teoría están involucrado a esta palabra? Arminianismo y salvación por una determinación. Nuestra propia determinación puede alcanzar a la salvación. De ninguna manera recibimos a Cristo por medio de una invitación personal. No tenemos ninguna oportunidad que puede alcanzar a salvación a través de nuestra propia iniciativa. De ninguna manera. No existe en el mundo, no existe ninguna manera que obtiene la salvación. En la tierra, de ninguna manera debe descender del cielo, regeneración de Dios, ¿ya? Meditando estos, debemos inducir a los oyentes que ellos puedan meditarlos, regeneración de Dios, reaccionando, para que puedan reaccionar con evangelio puro, la necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para las vidas. Debemos animar así, pero a través de una invitación personal, con tu propio esfuerzos, con tu propia intención, con tu propia iniciativa puede alcanzar. Si tú repites esta oración a través de recibir esta invitación, puede obtener la salvación. Jamás, de ninguna manera. Lamentablemente, las 4 leyes espirituales, también el error muy, muy serio sobre uso errado y mal interpretados de pasajes bíblicos sobre recibir a Cristo como el paso nuevo nacimiento genuinos. Y sigue leyendo, por favor. La cuarta ley, que se llama la teoría de recibir a Cristo, tiene lo más problemático. B. En las 4 leyes espirituales se encuentra el recibir a Cristo a través de la fe, que es la conducta intelectual. Justamente aquí está la trampa que lleva a caer en la doctrina sectaria. El semipelagianismo, porque la fe salvadora de ninguna manera es la conducta intencional del ser humano, sino es el regalo de la gracia de Dios. ¿Se puede obtener a través de alguna ceremonia como la invitación? De ninguna manera. Ninguna manera. Semipelagianismo, como a través de la intención humana,
puede alcanzar la salvación. Semipelagianismo porque la fe salvadora de ninguna manera es la conducta intencional del ser humano, sino es regalo de la gracia de Dios. Como hemos visto, entonces, un gráfico, ¿sí o no? Usted, ruta de la salvación, regeneración de Dios, los dos frutos inevitables de la regeneración de Dios, como la fe salvadora y arrepentimientos salvíficos. Pero acá como recibimos Cristo mediante tu fe, tu intención, tu acuerdo intelectual. Si tiene acuerdo intelectual sobre el ministerio redentor de Cristo, es la fe. Con es la fe, por medio de es la fe, recibir a Cristo, ¿sí o no? Que es semipelagianismo. De ninguna manera. Y sigue leyendo, por favor. Sí. Las 4 leyes espirituales definitivamente presentan una carta con frases de oración, junto a los pasajes donde supuestamente dice que se puede recibir a Cristo a través de la oración de recibir a Cristo. Y se proclama muy valientemente a los no creyentes que leen esta carta de oración así: ahora usted recibió a Jesús, y se les da la convicción de la salvación. Es correcto que Dios da la vida eterna para los que reciben a Jesús, pero decir que es posible obtener la salvación a través de alguna ceremonia de invitación, esto es ciertamente excederse. Estas 4 leyes espirituales han reducido a la fe sobrenatural en un terrible instrumento y caja mágica como una carta de oración. Mira, aquí en ese cuarto lee como no dependa de sus sentimientos, no dependa de sus emociones. Mira, nosotros no dependemos de las emociones bíblicamente, pero en el concepto bíblico del arrepentimiento salvífico para las vidas, publicanos, que los multitudes judíos, todos los que nacidos de nuevo genuinamente, ellos mostraron temor, temblor santo, temor evangélicos, de arrepentimiento salvífico para la vida, todos lo son, pero no depende de su sentimiento. Aquí, ¿a dónde hemos visto esto? Sandemanianismo, ¿sí o no? Sandemanianismo es de herejía de sandemanianismo. Ellos también como sostuvieron, no depende de sus emociones, solamente tu acuerdo intelectual importantes. Aquí 4 le dice como la promesa de la fe, la promesa de la fe, la Biblia, no nuestros sentimientos, no la palabra de Dios, la Biblia, no nuestros sentimientos. Parece ese correcto, ¿sí o no? Se ve muy correcto, pero esa palabra como en esta palabra de 4 leyes espirituales rechaza necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida, que puede acompañar con emociones. ¿Entiende? No hay concepto bíblico de depravación total, ni concepto de la regeneración de Dios. Finalmente, como rechaza necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida, ¿sí o no? Ahora que usted recibió a Cristo, mira, de manera muy valiente proclamas. Ahora, porque tú repetiste esa carta de la oración, esta oración conmigo, entonces, porque Dios, que soy pecador, yo necesito tu amor, Dios tiene plan maravilloso, Dios resucitó por mí. Si oyentes repiten su carta de oración, proclama, 4 leyes espiritual proclama como, ahora que usted recibió a Cristo como Salvador. Mira, no muestra la evidencia del arrepentimiento salvífico para la vida, depravación total, encuentros genuinos, verdaderos, en totalidad de las personas, no hay. Pero muy valientemente se proclama, usted recibió a Cristo ahora, recién recibiste celebraciones. El gran problema, el gran peor, sin falta produce falsos cristianos. Él va a vivir como si fuera él es cristiano. Pero para él necesita, lo que necesita para él como la conversión genuina,
la conversión genuina. En el momento en que usted por fe recibió a Cristo mediante un acto de su voluntad, mediante tu propia iniciativa, tu propio esfuerzo, propia intención, tú recibiste a Cristo. Mira, es arminianismo, semipelagianismo. Y 4 leyes espiritual de ninguna manera puede producir cristianos verdaderos. Ahora, de manera valiente también se proclama, Cristo entró en sus vidas. Tú tienes la vida nueva. Es peor, ¿sí o no? Es peor. La secta sandemanista sostuvo que de ninguna manera se debe depender de los sentimientos. Aquí 4 leyes espirituales igualitos. Ni se deben mostrar los sentimientos al recibir al Cristo. Es otra palabra como la necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida no es necesario. Solamente tenga acuerdo intelectual sobre muerte, resurrección, muerte, es Cristo. Eso no más. De esa manera, el mismo argumento se presenta en las 4 leyes espirituales. Entonces, como error mortal, salvación solo es oración de recibir Cristo. Oración de recibir Cristo como una caja mágica, ¿sí o no? En lugar de espacio de regeneración de Dios, la carta de oración de recibir Cristo ya está. El gran problema, ¿sí o no? Gran problema. Acá no está la necesidad urgente de arrepentimiento salvífico que proviene regeneración de Dios, viene del entendimiento de depravación total, que proviene del entendimiento del estado de la muerte eternas, nada, ¿sí? Los pecadores que en gran despertar el Evangelio Santo, George Fifield, el metodista, el gran metodista, él habla así. Los pecadores no solamente deben saber que son pecadores, sino que deben sentirse pecadores. Antes de la conversión al pecador debe ser convencido de su pecado, debe sentir sus pecados. Es muy importante, debe sentir sus pecados. Deben lamentarse, llorar, hasta desesperarse por causa de sus pecados. Alguien ha preguntado si estos hombres y mujeres que ahora estudian las doctrinas de gracia han pasado por una real convicción del pecado. ¿Qué evangelio escucharon cuando fueron salvos? Mira, otros. Él es dispensacionalistas, no reformador, dispensacionalistas. El peligro de credulismo sencillo que estaban haciendo en el evangelismo de hoy. De Harry Ironside es John Megado es respecto a él mucho, este teólogo. Yo también respeto a este dispensacionalistas. Él también habla. Resistiendo contra la naturaleza pecaminosa del ser humano y su maldad es terrible, el sermón barato y superficial que no demanda el arrepentimiento auténtico, salvífico para la vida, a toda la persona en todo lugar, sin falta produce la conversión superficial, la conversión ambigua, la conversión falsificada. ¿Entiendes? Martín Lutero. ¿Qué es sandemanionismo? Es una doctrina antibíblica que sostiene que serán salvos solamente si dicen que Jesús es el Señor y creen con sus bocas. Tal doctrina que prohíbe todas las emociones y convicciones es ciertamente incorrecta y sectaria. Otra vez, tal doctrina, sandemanionismo, neosandemanionismo, que están incluidos en 4 leyes espirituales, prohíbe todas las emociones y convicción. Es ciertamente incorrecta y sectaria. Y A.S. Sproul también dice, vemos la crisis de la iglesia moderna, crisis, por supuesto, crisis de la iglesia moderna en que la gracia barata toma las iniciativas. No mencionan el arrepentimiento verdadero, no mencionan. Necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida se
está distinguiéndose en predica los pastores, predica los líderes en las iglesias evangélicas. No mencionas arrepentimiento verdadero. Como cuatro leyes espirituales, solamente anima. Dios te ama mucho. Dios tiene su plan maravilloso hacia ti. Tú eres solamente pecador. Tú eres separado con Dios, pero a través de tu fuerza, iniciativa, tu propia iniciativa pueda alcanzar a Dios. No menciona arrepentimiento verdadero. Además, no se define diciendo que la fe salvadora es escapar de los propios pecados a través de arrepentimiento verdadero. Es decir, si el arrepentimiento verdadero no es adelantado, este mensaje será totalmente falso. ¿Entiendes? Muy importantes. Y James Peckers, ¿hay algún espacio que la doctrina de la depravación total de toda la persona y de la regeneración pueden ocupar? Hermano Cristóbal, ¿puede leer? Pastor. Dice, ¿hay algún espacio que la doctrina de la depravación total de toda la persona y de la regeneración pueda ocupar? La doctrina desviada sostiene que el albedrío humano todavía permanece en el ego del ser humano. A través de este buen albedrío, si se está de acuerdo con la obra de Jesús en la cruz intelectualmente y realiza la oración de recibir a Cristo, o recibir a Cristo, puede llegar a ser un hijo de Dios. Pero en esta terrible doctrina, ¿hay algún espacio que la doctrina de la depravación total de toda la persona y de la regeneración pueden ocupar? ¿Dónde puede buscar la regeneración para los pecadores? Ante los ojos de Dios, el ser humano es pecador, es sucio e incapaz, ciego, y tampoco puede mover un dedo para mejorar su estado muerto y destino eterno o para lograr la voluntad de Dios. Eso está según James Parker, El conocimiento de la cruz, página 136. Hoy en día se usa mucho de los contenidos de la evangelización, del evangelismo explosivo o de las 4 leyes espirituales. Incluso en la iglesia, que exteriormente se presenta como reformada, estos están basados en la negación de la soberanía única de Dios y también en la soteriología errada que elimina la atención de la salvación. Hoy en día se usan mucho los contenidos de evangelización explosivo, los 4 leyes espiritual, incluso la iglesia exteriormente se presenta como reformadora. Estos están basados en negación soberana única de Dios. Mira, no predica sobre depravación total. Jesús, como dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemos, en aquel tiempo Nicodemos que conocía que Jesús a Cristo, Jesús maestro, unigénito de Cristo, él acuerdo intelectualmente, él conocía que Jesús salvador, pero Jesús dijo a él, Nicodemos, tú todavía no naciste nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. En otra palabra, ¿cómo quiere Jesús ya decir a Nicodemo? Nicodemo, tú tienes que mirar. Tú moriste por veneno del serpiente eternamente. Tu corazón noble, tú estás pensando corazón noble de ninguna manera. Tiene que ver tu estado de la muerte eterna, depravación total, sin enfrentar honestamente contra tu suciedad, egos sucios. No se puede encontrar con Dios. Nicodemo tiene que mirar hasta. Jesús quería proclamar su muerte eterna de estado de Nicodemo, pero hoy en día esta proclamación no hay. No hay esa depravación total, de ninguna manera, ¿sí o no? Solamente carta de oración. Entregando esa carta de oración, si tú repites esta oración, tú se obtiene la salvación. Ese problema, pero genera que evangelización de Jesús a Nicodemos totalmente diferente. Evangelización a publicanos
totalmente diferentes. Evangelización a joven rico de Lucas 18, totalmente diferentes. Evangelización a multitudes judíos de apóstol Pedro, totalmente diferentes. Entonces, conclusión sobre la carta recibida de Cristo. Entonces, ¿cómo usted y a su iglesia están evangelizando a los no creyentes? Esta manera, esta postura típica de semipelagianismo, también es una manera falsa de obtener la fe salvadora. El falso nacimiento, falsa salvación de neosandemanismo. Tales teorías sectarias produce hoy en día como cristianismos sencillos. No creyentes, no cree también se critica a la iglesia, ¿sí o no? Las 4 leyes espirituales sin falta deben completar el nuevo nacimiento verdadero. Proclamación para ser salvo por uno mismo, la manera de leer la carta de recibir a Cristo y la inserción artificial de pasaje bíblico y la convicción por uno mismo sin falta se debe quitar. No se usa la lectura de la carta de recibir a Cristo con los no creyentes, sino se invita a los no creyentes y constantemente se predica el evangelio correcto de nuevos nacimientos. Cuando los no creyentes reaccionan a las predicas y al mensaje del nuevo nacimiento genuino, o cuando un no creyente comienza a fructificar a través de la regeneración de Dios, por fin se entrega la convicción de la salvación. ¿Ya? Entonces, la nueva clase cristiano carnal que no existe en la Biblia. Finalmente, sandemanianismo, neosandemanianismo inventa un nuevo concepto, un nuevo término que no existe en la Biblia, cristiano carnal. ¿Por qué? Algunos ya repitiendo su carta oración, ya salvo, según cuarto ley espiritual, pero no produce fruto de espirituales. Entonces, ese cosa se llama cristiano carnal, que no produces fruto del Espíritu Santo. Inventa cristiano carnal. Entonces, ya que recogiendo un pasaje de Corintios, ellos ya también sostienen. La nueva clase cristiana que no existe en la Biblia, la expansión extensa del concepto cristiano carnal, que es un factor importante en el entendimiento errado sobre la regeneración. Charles Finney, Bill Bright, Campus Crusade for Christ, que han expandido en el siglo XX, ellos están en centro de tal entendimiento sobre diferente regeneración. Otra vez, diferente regeneración. Ya vamos a escuchar este video. Mira, hoy yo voy a terminar 10 o 15 minutos más. ¿Está bien? ¿Ya? Por favor, entonces, ya. 15 minutos, yo avanzo más. ¿Ya? Por favor. Vamos a escuchar este video. One of the great and ghastly errors, not just error, but heresies that permeates the evangelical world today is the doctrine of the carnal Christian. The doctrine of the carnal Christian was first set forth in a theological framework that taught this, that at regeneration, the Holy Spirit can come in and save a person without changing the person at all. There had to be a second stage where there was lordship introduced on the throne of the soul, where for a person to be spirit-filled and so on, and not be carnal. But the idea was that you could be a believer and be altogether carnal. Now, the Bible says we are carnal, we're sold unto sin, and as long as we're in this life, we still have a certain fleshiness that accompanies our walk as Christians. But if you're 100% flesh, 100% carnal, you're 100% unconverted. But this is an excuse for people to say, well, I answered the call, I raised my hand, I signed the card, made the pledge, therefore I'm saved. Even though there is no evidence of it whatsoever, you can still be in a state of utter carnality and be a saved person. John MacArthur wrote the definitive work against that. Thank goodness for that, John.
that you stood up into that battlefield, which was so vital, because otherwise you have multitudes of people going back to 1969 who are saying, Lord, Lord, and Jesus is going to say, please leave. I don't know who you are, you workers of lawlessness or iniquity. Because, am I going too fast? There's no such thing as a totally carnal, converted person. Mira, eso no hay que meditarle, es su palabra en usted. Ya, Señor, 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 cuando ellos le claman, Señor, 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 ellos, Señor, como dijo a ellos, yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¿Ya? En esa conferencia, todo teólogo, Isaac Sproul, John McAdoo, Nathan Busenis, Stephen Lawson, ellos son teólogos excelentes reformados. Concuerdan en la soteriología de la teología reformada tradicional, juntos sostienen, declaran que el concepto de cristiano carnal, que está puesto en la medio entre hombre natural y cristiano espiritual, de ninguna manera es una clase que existía posicionalmente en la Biblia. Solamente significa el término antibíblico inventados por sandemanianismo, por expansión de sandemanianismo y neosandemanianismo, que se llama la mitad del cristiano. De ninguna manera no existe la mitad cristiano, nuevo término en la Biblia. Mira, ¿qué son los cristianos carnales? ¿Existe concepto del cristiano carnal en la Biblia? Los errores fatales. Mira, llamamos carnales es no creyentes. Carnales no creyentes, pero los que han nacido de nuevo genuinamente espiritualmente. Otra palabra, la nueva criatura. Aunque ellos cometen pecado, aunque ellos no estén maduros, pero espirituales. Es el nombramiento de la Biblia, ¿no? Concepto de los cristianos carnales. Concepto de cristianos carnales es fuerte armadura de la salvación determinada por un acuerdo intelectual. Otra vez, concepto de los cristianos carnales es fuerte armadura de la salvación determinada por el acuerdo intelectual que utiliza una carta de la oración de recibir a Cristo. No produce Espíritu Santo. Entonces ellos inventaron otro nuevo término como cristiano carnales. Uso incorrecto, 1 Corintios 3. ¿Existen dos tipos de cristianos? De ninguna manera. Elimino de dos bendiciones del nuevo pacto. Desapareció de diferencia entre la fe salvadora, las falsas. El boro arrepentimiento auténtico, porque es oportunidad de la conversión genuina, ¿sí o no? Borrando la conversión genuina, inventó nuevo término cristiano carnal. Tú repetiste con carta de oración, está bien, tú eres salvo, tú recibiste a Cristo como Salvador, pero tú eres cristiano carnal, todavía cristiano carnal, así animándose, ¿no? Así cuarto ley espiritual, sandemanianismo, están animando a los no creyentes, ¿sí o no? Como si fuera el salvo, qué terrible, ¿sí o no? Falsa salvación. Entonces, bíblicamente, hombre carnales es no creyentes, hombre espirituales, cristianos verdaderos, los que han nacido de nuevo, dos clases nomás. Todavía no hay la salvación verdadera por la fe salvadora. En esta área todavía hablamos de inconversos. Mira, ¿qué significa cristiano carnal? Es 4 leyes espiritual, usa como hombre carnal, hombre natural, hombre carnal, hombre espiritual. Mira, hombre natural no. Hombre carnal es bíblicamente no creyente, ¿sí o no? Pero el 4 leyes habla hombre natural. Hombre espiritual acá, es bíblicamente correcto. Pero entre hombre natural, hombre espiritual, ya inventó, insertado como un nuevo concepto, hombre carnal, ¿sí o no? Hombre carnal, cristiano, nacido nuevo, pero carnal. ¿Entienden? Aunque no están maduros, aunque los que han nacido nuevo genuinamente no estén maduros, la Biblia dice, ellos son espirituales. Eso es importante. A ver. Mira, aquí vamos a ver.
Anthony Hoekema es excelente teólogo, el formador, más de 20 años ha enseñado teología sistemática en Universidad de Calvin de Estados Unidos. Mira, él dice en su libro, en el libro lamentablemente este es Saved by Grace, es no traducido del español, pero mi ministerio de ICB, Instituto de Cosmos Bíblica de Latinoamérica, ya ha traducido este libro al español. Entonces, si alguien quiere, entonces ya que me consulta, entonces ya yo entrego entonces este versículo también. Archivo muy, muy excelente. Salvo por la gracia. Anthony Hoekema. Yo recomiendo que todos mis seminaristas deben leer su libro, ¿sí o no? ¿Ya? Anthony Hoekema. En la Biblia, el concepto del cristiano carnal no existe. Anthony Hoekema también critica de manera muy clara sobre el error de nuevo concepto, nuevo término, cristiano carnal. Y él dice, los cristianos que han nacido de nuevo verdaderamente no son los que pertenecen a la carne, sino al Espíritu Santo. Según la Biblia y la mención de Pablo, no es correcto distinguir a todos los cristianos nacidos de nuevo entre cristianos carnales y cristianos espirituales. El peligro concepto cristiano carnal y su serio error. Peligro concepto cristiano carnal. ¿Qué es el peligro concepto cristiano carnal? ¿Por qué? Los no creyentes que todavía no salvos puede pensar él a sí mismo como salvos, como si fueran él salvo por Dios, puede malentender a través de este concepto como cristiano carnal. Pero la Biblia de ninguna manera reconoce que tal clase de cristiano existe. Por lo tanto, debemos ciertamente resistir tal enseñanza erradas. Y ¿qué más? Acá, mira, hermano, ese Cristóbal. Amén, pastor. Ya, puede leer qué significa Biblia de 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3, que la persona sostiene como el más importante para su concepto cristiano carnal. ¿Puede leer, por favor? Lo que dice ese texto, o lo Sí, que está en la a partir de 1 Corintios 3. 1 Corintios 1:3, ¿no? Eso está en la pantalla, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, pantalla está. Ok, gracias, pastor, ¿no? Dice, 1 Corintios 3, 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En este pasaje el apóstol Pablo está quejándose y afligiéndose en el versículo 3, vosotros sois carnales, y esto significa vosotros son como no creyentes. Aquí el apóstol Pablo de ninguna manera mencionó la segunda clase de los nacidos de nuevo, pero la mayoría de los evangelistas sostienen que existe una tercera clase de cristiano carnal, que está entre los que permanecen en la carne, o sea, no nacidos de nuevo, y los que permanecen en el espíritu, los nacidos de nuevo. Pero es una interpretación antibíblica. En 1 Corintios 2, del 14 y 15, menciona, pero el hombre natural, o sea, el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el creyente, los nacidos de nuevo, los cristianos espirituales, juzgan todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Ya, sigue leyendo, por favor. ¿Realmente existe la tercera clase? 1. El apóstol Pablo solamente indicó que los corintios, los nacidos de nuevos en la iglesia de Corintio, están actuando como si fuesen los que permanecen en la carne. O sea, es importante, como si fuesen los que permanecen en la carne, ¿ya? Sigue leyendo, por favor. O sea,
es decir, no nacidos de nuevo. De ninguna manera dijo que los corintios son cristianos carnales, que permanecen en la carne, porque el apóstol Pablo dice en la Biblia que los corintios son hermanos y que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. 2. El apóstol Pablo solamente dijo que niños en Cristo, o sea, significa los niños no maduros como cristianos espirituales que permanecen en el Espíritu. De ninguna manera dijo que los niños en Cristo son niños carnales que permanecen en la carne. 3. El versículo 3, que dice, aún sois carnales, significa que ellos deben crecer más que ahora espiritualmente. El apóstol Pablo solamente se está afligiendo sobre la situación inmadura de los corintios. Aleluya. El 4. Amén. De esta manera, el apóstol Pablo se está lamentando del estado inmaduro de los corintios, mirando sus divisiones y contiendas en los que ellos actuaban, como si fueran no nacidos de nuevo. Finalmente, el apóstol Pablo solamente dijo que la conducta de los corintios era inmadura. De ninguna manera dijo que el estatus celestial de los corintios era de cristianos carnales y que los no cristianos espirituales. Amén. 5. 5. A pesar de las conductas inmaduras de los corintios, hay mucha evidencia que la Biblia los considera como los cristianos espirituales, o sea, las personas que permanecen en el Espíritu. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1:4 menciona, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 3:23 menciona, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:17 menciona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Amén. Amén. Sí, yo creo que es más entendible ese para ti, ¿ya? Porque tu pregunta entonces sobre ese 1 Corintios, ¿sí? Amén. El significado bíblico correcto sobre el concepto herético de cristiano carnal. Los cristianos son aquellos que han nacido por el Espíritu Santo, no nacidos de la carne. Entonces, ¿cuál es el estándar de la distinción entre el hombre natural y el espiritual? Literalmente, los no creyentes u hombres naturales se llaman a las personas que pertenecen en la carne, porque todavía no han nacido de nuevo. Entonces, la persona que permanece en la carne de ninguna manera significa algún tipo de cristiano, sino significa un no creyente que aún no ha nacido de nuevo. El concepto cristiano carnal, que significa solamente la mitad de cristiano, no existe en la Biblia. Solamente ese término como fue inventado a fin de justificar, para justificar la postura sectaria de sandemanianismo. Para los cristianos verdaderos que recibieron la vida nueva, el concepto de la mitad cristiano carnal, de ninguna manera existe. Es decir, solamente existe en la Biblia la persona que permanecen en el Espíritu 100%. Es decir, los cristianos nacidos de nuevo, genuinamente, que se llaman la nueva criatura. Ese término cristiano espiritual es el término más central que puede explicar la obra redentora de Dios que está obrando en nosotros con su poder omnipotente. Esta clase nueva
de cristiano carnal es un término que no existe en el lado posicional celestial de los cristianos. Contrariamente, los nacidos de nuevo verdaderamente son los que llevan el término cristiano espiritual, como la Biblia Galatas 6:1 dice, ¿ya? Que significa, ellos son 100% espirituales, 100% nacidos de nuevo. No concepto, la mitad nacido de nuevo, la mitad naciendo, la mitad 50% nacido, de ninguna manera. Posicionalmente en el lado celestial, pero en el lado práctico puedan actuar como si fuesen carnales en el proceso madurez. A veces no queda claros, aunque ellos sean 100% cristianos espirituales, porque la Biblia dice que los nacidos de nuevo verdaderamente, es decir, los salvos por la fe bíblica, se llaman las personas que permanecen santos. Entonces, esa distinción es muy importante para discernir la doctrina falsa, falsificada, tergiversada y desviada. Conclusión. Hermana Sol Melgarejos, ¿puede leer? Dice, conclusión. La doctrina central del cristianismo carnal, que es el factor central de la salvación por un acuerdo intelectual y la salvación por una determinación, es finalmente el resultado de la manera de evangelización centrada en el ser humano. Y también esta doctrina es un error muy serio, porque esta manera de evangelización siempre intenta inducir la determinación, la decisión, a través de cualquier medio o costo. Nosotros tenemos el error desde el primer paso de la evangelización y el entendimiento sobre la salvación. La evangelización moderna sustituye con el mero acuerdo intelectual o la determinación a la fe salvadora y al arrepentimiento auténtico. En este resultado, una determinación fue tratada como si fuese que ésta fuese igual a la regeneración y al nuevo nacimiento, y la conducta de hacer una oración de recibir a Cristo fue tratada como si fuese igual a la llave de la salvación. Mira, otra vez, síganle, por favor. ¿Qué fue Última, quitada en esta enseñanza? Ellos negaron la verdad bíblica que sostiene que debe haber la evidencia sobrenatural por el nuevo pacto que nos hace cambiar en nuestra vida. La mejor solución y más clara es regresar a la restauración y al claro entendimiento sobre el nuevo nacimiento, es decir, el sermón evangélico y la restauración de la manera bíblica para la evangelización. Lamentablemente, un gran obstáculo para restaurar tales sermones evangélicos y la manera de evangelización es la doctrina acostumbrada que hemos aprendido hasta ahora a través de varios pasos. Entonces, cuando solamente nos renovamos y nos libramos de tales doctrinas, podemos desarrollar bíblicamente la manera bíblica de la evangelización. La evangelización de hoy no solo es necesaria para el mundo, sino también para la iglesia. La evangelización de hoy no solo es necesaria para el mundo, sino también para las iglesias. Culminamos la clase de hoy. Mira, cómo el ser humano nace de nuevo. Ese entendimiento es muy importante para el nuevo nacimiento genuino. Y también la importante postura sobre la regeneración falsa salvadora, arrepentimiento salvífico, la conversión, nuevo nacimiento, ruta de salvación. Este entendimiento muy, muy importante. Satanás desde principios siempre intentan atacar regeneración de Dios, paso del nuevo nacimiento, el concepto bíblico del perdón de los pecados y nuevo nacimiento, concepto arrepentimiento salvífico, concepto la fe salvadora, concepto justificación por la fe, santificación. Entonces, a través del entendimiento profundo, exacto, bíblicos, podemos proclamar nuestros evangelios de manera muy eficaz, muy correcta, según voluntad de Dios, y también podemos discernir falsa salvación que están amenazando, quieren invadir a la iglesia evangélica. ¿Ya? Todos los seminaristas que están aprendiendo hoy, gran privilegio tiene, porque Dios nos
nos ha dado este gran privilegio de proclamar nuestro evangelio, ¿sí o no? Pero a través de ese privilegio, ¿cómo debemos evangelizar correctamente? ¿Sí o no? ¿Ya? Gracias a Dios, ¿sí o no? Hasta hoy, entonces, ya que hemos aprendido con discernimiento espiritual sobre ese error, la salvación por una determinación basada en sandemannismo, que también están invadiendo a la iglesia evangélicas, ¿ya? Entonces, siguiente semana, aprenderemos un error muy fatal, error muy, muy fatal, desviado de concepto, perdón, de lo pecado, ¿ya? De enseñanza de la secta coreana que se llama Misión Buena Nueva, ¿ya? Aquí en Perú, entonces, sin darse cuenta, muchos pastores, fraternidad de los pastores, miembros de la iglesia también, están aceptando mucho, entonces, esta palabra. A través de sus YouTube, su enseñanza ya se expandiendo de manera muy, muy fuerte, ¿ya? Aquí en Perú y Latinoamérica. Entonces, especialmente voy a tratar este error, ¿ya? Y 4 libros que yo he enviado a ustedes, también manuales apologético. Ese libro trata, presenta ese error desviado de enseñanza de Misión Buena Nueva. Puede leer primero, ¿ya? Siguiente clase, usted puede aprenderlo con discernimiento espiritual. Y una cosa más, y siguiente semana y otra semana, 2 semanas, entonces ya no quiero dar ese permiso de la grabación, ¿entiende? ¿Ya? Entonces, hace 3 años también cuando yo enseñé este discernimiento doctrinal, entonces ya yo no permite grabación. Por favor, lo entiende, por favor, que si este discernimiento ya se expande en YouTube, ya de todo, entonces también que yo tendrá situación un poquito complicado. Cuando me fui a Chiclayo hace 3, 4 años, entonces fraternidad de los chiclayanos, pastores chiclayanos, entonces aceptaron esas sectas, ¿ya? Entonces un misionero que trabaja en Chiclayo me invitó para dirigir una conferencia apologética, ¿ya? En segundo día, entonces cuando yo enseñé con discernimiento espiritual, que seguidores de esa secta, peruanos y también los pastores ya que fue engañados, todos han venido y me amenazaron, ¿ya? Muchos, ¿sí o no? Entonces, ¿ya? Entonces, es parte muy delicada, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por favor, todos seminaristas, entonces participen, ¿ya? De manera presencial, en siguiente semana y otra semana, 2 semanas, entonces, porque no voy a permitir la grabación, ¿sí? Entonces, dile, por favor, dile a otro seminarista, otro estudiante, para que participe, entonces, ¿ya? Entonces, mira, hoy terminamos, eso es 13 clase, entonces ya, preguntas, ya, tiempo, pasa mucho, ¿sí o no? En 5 minutos, entonces, ya. Preguntas, ¿tienes? Pastor, solamente para terminar la idea nada más de hace un momento. Romanos 8, 9 dice algo muy bonito, ¿verdad? Acerca de lo que ha estado enseñando usted, dice. Romanos 8, 9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice una acotación especial, nos dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿no? Algo curioso que dice Pablo, ¿no? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿no? El 14 Amén. El 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén, 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 correcto. Por eso, el nuevo nacimiento genuino. ¿Cómo el ser humano nace de nuevo? ¿Cómo Dios nos obra, ¿sí o no? Ese nuevo nacimiento genuino, mira, una obra muy sobrenatural de Dios. Milagros de todos los milagros que existen en el mundo. Este milagro, grandes milagros, de ninguna manera puede comparar otro milagro que otra sanidad. Ninguna manera, ¿sí o no?
La obra sobrenatural, gran obra sobrenatural es nuevo nacimiento genuino, ¿sí o no? ¿Entiende? Es el milagro de los milagros. Entonces, ahora, cuando era niño espiritualmente ya podemos entender, aprender ese concepto de nuevo nacimiento genuino. Ahora no, ese no. Mira, apóstol Pablo, frente de su muerte, lo que él alabó al Señor solamente, su salvación, su nuevo nacimiento genuino, ¿sí o no? Cuanto más meditamos el nuevo nacimiento genuino, más alabamos a nuestro Señor hasta que Jesús venga, ¿sí o no? ¿Entiendes? Nuevo nacimiento genuino, la meditación profunda sobre mi nuevo nacimiento genuino sería gran poder que podamos andar combatiendo contra nuestros propios pecados acostumbrados, hasta la sangre también, ¿sí o no? El poder que proviene de la gracia abundante del nuevo nacimiento genuinos. Nuevo nacimiento genuinos, maravilloso, ¿sí o no? Siguiente semana ustedes pueden ver cómo la secta coreana están intentando a destruir, distorsionar todo el concepto, factores de nuevo nacimiento genuino. Ustedes van a ver entonces, ¿ya? Entonces, exteriormente se ve muy normal, exteriormente se ve muy bíblicos, pero contenidos internos totalmente diferentes. Ahora ustedes, a través de 3 clases, entonces ustedes evalúan, ¿ya? Estudian de manera nueva sobre puro evangelios. Ahora yo creo que ustedes también tienen ese ojo de discernimiento para discernir ese poco a poco contra la doctrina falsas, ¿ya? Entonces puede ver entonces ya cómo esa doctrina de la enseñanza malvada de la secta coreana, muy astutos, muy arrogantes, muy abominables, ustedes para ver. Puede ver entonces siguiente semana. Entonces, ¿ya? Gracias. ¿Terminamos? Ya. Ahora, por favor, hoy entonces, ¿quiénes no han leído hoy? Hermanita María Condor. María Condor. Hermana María Condor. ¿Condor o no? María, ¿puede orar? Mejor Jenny, mejor. Sulingpong. Sí, pastor. Ya, Sulingpong puede orar y ya. Ya. Vamos a culminar la clase de hoy. Oremos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de ti. Queremos, Señor, que poder recordar siempre esta clase que se ha dado gracias al pastor Pablo, Señor. Queremos recordar para poder enseñar también a otros hermanos, Señor. Gracias por la palabra que se ha dado. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados y a los que tal vez no pudieron entrar. Bendice, Señor, sus hogares. Guárdanos, Señor, durante la semana. Y el Señor bendice también la vida del pastor Pablo, Señor. Gracias por sus enseñanzas, por tanta sabiduría, Señor, que tú le das. Amén. Amén. Que podamos descansar bien y poder continuar con nuestras tareas y trabajos pendientes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Todos los gráficos de mi enseñanza están incluidos, esos libros. Ustedes pueden ver en ese libro, entonces, todos los gráficos de materiales de mi enseñanza están incluidos en 2 libros, entonces, ¿ya? Muy bien, ya. Gracias, siguiente semana nos vemos. Nos vemos, Gracias, pastor. buenas Chao, noches todos. con todos. Bendiciones. Repasan bien.